Dios le bendiga. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Él resucitó. Él no está muerto. Él resucitó. Se levantó de la tumba al tercer día y está vivo y sentado a la diestra del Padre. Gracias damos al Señor por esta gran oportunidad en esta noche para compartir la palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Y quiero en esta noche hacer así brevemente como una semblanza de lo que pasó en el profeta evangélico Isaías 53, y él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Se dio con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Gloria al Señor. Miren, gracias. Después de nosotros tener una noche de verdad de todo esto que hemos visto, yo quiero invitarle que leamos en el libro de San Juan capítulo 20 unos versículos que van a ser la base de lo que vamos a hablar en esta noche. Dice San Juan capítulo 20: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, por supuesto Juan, que es quien escribe y oculta su identidad, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido y llegó a más prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose, versículo 5, a mirar, vio los lienzos puestos allí. Presten atención a esto. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Pedro, tenía que ser Pedro, tras sí, y entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que le habían puesto en la cabeza de Jesús, y no puesto junto con los lienzos, sino en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Padre, en esta noche te invitamos, Dios, a que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche, Dios. Bogamos mar adentro, Espíritu Santo. Haz que tu palabra sea comprensiva en nuestros corazones, pero no solo que la comprendamos, sino que esta palabra anime nuestra fe para servirte con fidelidad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta noche me he hecho acompañar de uno de los libros que en mis últimos 24 años ha sido un libro para mí, que lo he tomado para cuando esos momentos que tú quieres fortalecer tu fe, tú vas a la biblioteca y lo buscas. Evidencia que exige un veredicto. Es uno de los autores que quizá muchos de ustedes han leído. Estamos hablando de Josh McDowell. Es uno de los hombres que escribe si Jesús fuera carpintero, si fuera alcalde, 21 preguntas que los hijos deben hacerle a sus padres, entre otros. Pero este es un clásico. Y yo quiero decirle, así a modo de introducción, que Josh McDowell se propuso negar la resurrección, poner en ridículo que Cristo había resucitado. Y él con mucha frecuencia hacía alusión a esto como a manera de burla. Y llegó un momento en que mientras él estaba haciendo unos estudios teológicos, filosóficos, sus compañeros le dijeron que por qué no se dedicaba a investigar acerca de la verdad o la mentira de la resurrección. Y entonces él se ocupó, viajó por muchos países, utilizó muchos métodos de investigación para demostrar que esto era una falsa. Sin embargo, al final terminó
diciendo que esto era una evidencia que necesitaba ser ese veredicto. Le digo más. En la investigación hay varios métodos. Para que se investigue en ciencia, se necesita utilizar el método científico y comprobación de esos hechos. Bueno, ustedes lo han escuchado. Hablamos que el método científico no es más que un conjunto de pasos sistematizados, lógicos, repetibles, que nos encaminan a ver una verdad científica. La verdad del evangelio, la verdad de los hechos históricos, no se puede ver de esa forma. Mientras que esos pasos son la observación, la formulación de hipótesis, luego la comprobación y luego entonces, ¿verdad? Volver el ciclo de demostrar eso. En los hechos históricos no se investiga así. Hay un método que se llama método histórico. Y él entonces se basó en ese método histórico que lo usa la policía, que lo usan las leyes, las cortes, los abogados, para a través de las personas que tuvieron la oportunidad de conocer acerca de ese gran suceso, de ese gran evento que fue la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, pudieran tener información de testigos que hoy están plasmados en las escrituras y también en escritos que son extrabíblico e histórico, como el caso de Flavio Josefo, que es uno de los más grandes historiadores judíos. Él es judeo romano y es una de las personas que escribe la historia con cierta liberalidad. De hecho, yo le decía a mi esposo que pensar en Flavio Josefo como historiador, lo más cerca que tú puedes pensar es en Fran Moyapón, los que han leído la historia dominicana. Porque Flavio Josefo hace la historia del pueblo de Israel. Él no hizo historia bíblica. Él decidió escribir la historia de una nación. Y como escribía la historia de una nación, obviamente, él escribió todo lo que vio, cómo sucedió, y cuando lo recibía de otras manos también así lo decía. De manera que es una de las fuentes más confiables del método histórico para saber de lo que estamos hablando. En esta noche, entonces, basándonos bastante en las escrituras y en lo que este hombre que yo le he mencionado, Josh McDowell, nos dice concerniente a la evidencia que exige un veredicto, yo quiero hablarle acerca de la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia, en los versículos que leímos en San Juan, pero también en Lucas 24 y en todos los evangelios, nos habla acerca de este gran suceso. Ese primer día de la semana fueron los versículos que leímos de San Juan 20. Sin embargo, todo esto comienza 8 capítulos atrás. En el capítulo 12 del libro de Juan, que es uno de los evangelistas que le da una narrativa a todos los hechos y lo hace de una manera muy imparcial. De hecho, cuando él habla de él mismo, habla de el otro. No se menciona, habla en tercera persona de él mismo. Una manera de hacer que los hechos que está contando no se vean plagiados por quien escribe. De modo entonces que cuando él comienza a escribir, en el capítulo 12 del libro de San Juan, que es el libro del que me estoy basando, él hace alusión a la unción de Jesús en Betania. Jesús es ungido en Betania. Jesús iba a morir próximamente y nadie había ungido su cuerpo. Y Dios permite que se cumpla allí algo para que esta mujer que entró con un pote de alabastro, un gran perfume, entrara y lo regara, lo vaciara completamente en los pies del maestro y lo ungiera. Cuando Judas, que era uno de los 12, pero que sustraía del dinero que había en la bolsa de las ofrendas o el dinero del ministerio, ve esto, dice: ese es un derroche. Un perfume de 100 denarios es derrochado así. Y Jesús dice: déjalo, porque me ha ungido para mi muerte. Eso es el capítulo 12. En ese mismo capítulo, Jesús, después de que es ungido ahí en Betania por aquella mujer, se da en ese mismo capítulo la entrada triunfal, lo que los hermanos de nuestra iglesia católica dicen el día, ¿verdad?, de las Palmas, el Domingo de Ramos.
Ese día se da la entrada triunfal y Jesús entra sabiendo que quedan pocos días para su muerte. Él entra a la ciudad y él le dice, y como ya escuchábamos a José decir, aún el pollino de asna, o sea el burrito que Jesús montó, estaba reservado, estaba en un lugar. Y Jesús dice, vayan a tal sitio y tomen un burrito de asna que está amarrado, y si alguien le pregunta por qué se lo llevan, dígale, el Señor lo necesita. ¿Sabía que el Señor necesita tu pollito de asna? Necesita estos burritos que estamos aquí. Y cuando Jesús comienza a entrar en su burrito, el pueblo tira palmas en el camino polvoriento, y Jesús comienza a llorar y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus polluelos bajo mis alas, así como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste. Si supiera tan solo el día de tu visitación. Ese es el Jesús que va rumbo al Calvario, el que está compadeciéndose de la ciudad. Pero ese mismo Jesús, ahí camino al Calvario, él hace también el anuncio de su muerte y le dice a los discípulos que el Hijo del Hombre es necesario que padezca de pecadores, pero que se levantará al tercer día. Y hay un hermano conocido por nosotros que dice, en ninguna manera permita que esto te acontezca. Y él promete serle fiel a Jesús hasta la muerte. Y lo logró, porque Pedro aún le corta una oreja a un centurión. Y si Jesús le da permiso, mata al centurión. Estaba dispuesto a morir por él, aunque más tarde lo negó, porque había estado así escrito, que él cantaría el gallo antes de que él no cantaría sin que él lo negara 3 veces. Seguimos camino al Calvario y Jesús allí le habla a los discípulos mientras van caminando. Le dice a ellos allí. Y antes de eso hay un momento especial donde Jesús toma un espacio para lavarle los pies a los discípulos. Y este es un espacio muy importante que yo no quiero dejar pasar por alto en esta noche. Y es que no era solamente lavarle los pies. Las escrituras dicen que Jesús toma una toalla, toma un lebrillo, una ponchera y se inclina. Y lo que hizo Jesús lo hacía el siervo más ínfimo de la casa, el siervo de más baja categoría de una familia, era el que lavaba los pies. ¿Y qué dijo Jesús después que Pedro se puso medio reacio? Decía, a mí tú no me vas a lavar los pies, porque yo sé bien quién tú eres. Tú eres el maestro y tú a mí no me vas a lavar los pies. Al contrario, yo debo lavártelo a ti. Y Jesús le dice, Pedro, conviene que cumplamos todas las escrituras. El que está limpio solamente le falta lavarse los pies. O sea, tú necesitas que esto suceda. Y entonces Jesús se sienta a un espacio y le dice, esto que yo le he mostrado en esta noche lo hice para ejemplo. O sea, el Cristo que va camino a la cruz todavía toma tiempo para darle ejemplo a los discípulos de humildad. Y le dice, ustedes también, para que como yo hago, ustedes también hagan. O sea, Jesús, ese siervo que usaban para lavar pies en la familia judía, era uno que era minusválido, era uno que era flojo, que no tenía mucha fuerza, que era malnutrido, que tenía poca capacidad de hacer otras actividades, y lo tenían de lavar pies solamente porque las calles eran polvorientas, la gente se usaba sandalia como quiera, los pies le llegaban sucios, y aunque llegara bien vestido a una fiesta, los pies estaban sucios. Y entonces por eso Jesús dice, el que está limpio solamente le falta que se le laven los pies. Y Jesús se puso al nivel de un siervo de esa categoría para mostrarnos a nosotros que como Él hizo, nosotros también hagamos. Todo eso fue camino a la cruz. Todo eso fue camino a la cruz. Él cuidó eso y le dio el gran mandamiento. Le dijo, yo quiero que se amen como yo le he amado. También le dijo, miren, yo voy a la casa de mi Padre, allí hay morada para ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuchábamos a Roque Omar hablarnos el domingo acerca del atrio, acerca del lugar santo, el lugar santísimo. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, el atrio, yo soy ese camino. Cuando ustedes están en el lugar santo, yo soy la verdad. Pero cuando ustedes pasan al lugar santísimo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le está diciendo, no se queden solamente con el atrio, pasen al lugar santo, vayan al lugar santísimo y tomen la vida abundante que yo le doy en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Si vemos
A Jesús todavía le sigue diciendo: no se preocupen, muchachos, no se entristezcan tanto. Yo no le voy a dejar solo. Yo le voy a mandar un consolador. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. Le dejaré el consolador. Y esa palabra es Ayu Paracleto, que quiere decir uno diferente de mí, pero de mi misma esencia. Estará con ustedes, por ustedes y en ustedes. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que antes de Cristo ascender dijo: reciban al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que los discípulos entendieron esto y se quedaron en Jerusalén hasta que fueron investidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Ayu Paracleto. Cuando usted se sienta triste, turbado, recuerde que el Espíritu Santo es el gran consolador. Él es el igual que el Padre, pero de la misma esencia, pero diferente que Él, y está con nosotros, por nosotros y en nosotros. No estamos solos. Algo más que le quiero decir antes de llegar allí es que Jesús tuvo tiempo para orar por sus discípulos. A veces somos líderes y cuando estamos en aflicción soltamos el liderazgo, soltamos el manto, soltamos todo y nos olvidamos de los demás y ni siquiera oramos por los discípulos. Y Jesús estaba allí sabiendo a qué lugar iba a llegar ese día. Y dice la Biblia en Juan 17 que Él se tomó el tiempo de hacer esta oración. Y esa oración de San Juan 17, que se conoce como la oración de Jesús por sus discípulos, dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis gozo. Y Él comienza a orar, y una de las cosas que le dice al Padre, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre al mundo, a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste, y ellos te han conocido, y ahora saben que todas las cosas proceden de ti, porque la palabra que me diste le he dado. Pero hay algo importante que Jesús oró. Jesús oró por la unidad. Dijo: que sean uno como tú y yo, Padre, como tú en mí, yo en ti, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El Señor nos llama. Fíjense que antes de llegar a la cruz Él tuvo el cuidado de orar por la unidad del pueblo, por orar por la unidad de la iglesia. Nosotros no somos llaneros solitarios. Estamos llamados a ser uno como Cristo y el Padre son uno. Ya podemos ver el capítulo 18. Y cuando vemos el capítulo 18 vamos a encontrarnos con un Jesús que es arrestado. Estuvo en la cena, caminó con los discípulos, y cuando estaba allí camino al huerto de Getsemaní, su corazón estaba muy triste. Ya había cenado, ya había dicho que quién lo iba a entregar. De hecho, los discípulos le dijeron a Juan, que estaba rescatado de su pecho: dile que quién es que lo va a entregar. Y allí en aquel momento dice la palabra que ellos estuvieron atentos, pero Jesús se lo dijo, pero Juan no se lo repitió a los demás. Y sabemos que la traición agobió al maestro. Y con esto paso directamente para citar textualmente palabra de Josh McDowell sobre evidencia que exige un veredicto, la importancia de la resurrección de Cristo. Y a mí me encanta. Él dice: todas las religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidad, más bien en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener una tumba vacía. Solamente el cristianismo reclama tener una tumba vacía. Nadie de los que se dicen ser dioses, Mahoma no está ahí, la tumba de Mahoma no está vacía. La tumba de ninguno de los que se proclaman ser dioses está vacía. La única tumba vacía que hay es aquella que José de Arimatea prestó para que el maestro fuera sepultado. Solo esa tumba quedó vacía. Y debo decirle, mis hermanos, que no quedó vacía como dijeran los soldados romanos porque se lo llevaron, sino porque Cristo se levantó. Yo quiero así ya rapidito pasar por aquí declaraciones de Cristo para que nosotros veamos declaraciones acerca de la resurrección de Cristo, para que veamos este análisis. Es un análisis, como le dije, que es basado en hechos reales y es basado en método histórico. Ese análisis histórico nosotros podemos primeramente pensar en una dimensión de tiempo y espacio. Es un evento que pasó en un lugar, pasó en Jerusalén. Tú sabes que pasó allí. Y mucha gente que ha ido a Israel ha visto la tumba. Un día nosotros vamos a ir. Yo le digo a mi esposo: vamos a ir un día, vamos a caminar por ahí.
Pero nosotros sabemos que lo que se ha dicho del Cristo al que nosotros le servimos es verdad, porque su palabra no miente. Es un evento que sucedió, pero crean o no lo que quieren de mentir o desmentir la resurrección de Cristo. Cristo ha sido un personaje tan importante en la vida y en la historia que no han podido quienes quieran vilipendiar y proferir palabras necias en cuanto a Cristo, a su poder y su resurrección. No han podido quitar de la edad cristiana que se diga antes de Cristo y después de Cristo. De manera que Cristo hizo que la historia se dividiera. Cristo hizo que naciera una era para el cristianismo. Hay testimonio de la iglesia primitiva de que la resurrección aconteció. Las mujeres llegaron al sepulcro. Y yo quiero mencionarle algo importante en esta hora. Cuando Jesús es llevado al pretorio, Pilato lo interroga, Pilato le manda poner la corona de espina, incluso un letrero que decía Rey del Judío, que quisieron refutar. Jesús a todo eso estuvo como un cordero, no abrió su boca. Pero ese Jesús que estaba ahí había orado junto con sus discípulos diciéndole al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero esa copa, si él no la bebía, implicaba que tú y yo estaríamos muertos en delitos y pecados. Si Cristo renunciaba a morir en la cruz, nosotros hoy fuéramos lo más perdido que pudiéramos haber en la tierra o en cualquier lugar del planeta. Y en ese instante en que Cristo decide decirle a Pilato: yo soy rey, tú lo has dicho, Pilato le dice: ¿sabe que tu vida está en mis manos? Y él le dice: no, tú no tienes poder para quitarme la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Eso nos dice que él dijo: yo voy a morir, pero yo voy a tomar mi vida de nuevo, yo voy a resucitar. Algo más es que en esa escena, cuando Cristo muere, no muere así por así. No fue una muerte de que él estaba desmayado, que le dieron unos golpecitos. No, había un elemento que los que van a encuentro y oyen rumbo a la cruz saben que el rejo tenía 39 ramificaciones de hierro, metal, dientes de animales, todo lo que usted se pueda imaginar. Y con eso golpearon a Cristo de manera sangrienta. Lo que Mel Gibson presenta en la película, yo creo que le queda pequeño a todo lo que Cristo vivió. Hay investigaciones, de hecho ese mismo libro abarca investigaciones que se han hecho en universidades prestigiosas de este mundo, incluyendo de Reino Unido, Estados Unidos y otros países, que indican que Cristo sufrió todo ese dolor y ese martirio y que murió de un choque hipovolémico que hizo que su corazón dejara ya de tener sangre para bombear, y eso le quitó la vida. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿saben lo que pasa? Que era el día en que había comenzado la Pascua. Y eso no fue una pura casualidad. La Pascua se celebraba precisamente en el mes de abril o mes de Nisan. Es en el concilio, en un concilio que se celebró, que se fijó que la fecha de las festividades de Semana Santa fueran entre marzo y abril. Porque esas festividades, que era donde se celebraba la Pascua judía, debía de ser una luna llena. Porque se estaba celebrando el evento cuando el pueblo estuvo cautivo en Egipto, y que Dios le había dicho a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 12 que ellos debían sacrificar un cordero, y esa noche debían de comer un pan con hierbas amargas, y que ellos debían de comerlo apresuradamente, y que debían de salir ese día de la Pascua. Ese sacrificio del cordero era una tipificación del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cuando Juan lo vio venir dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en ese día, que era viernes probablemente, porque comenzaba el día de reposo, y yo investigaba y decía: pero que si viernes, sábado y el domingo pasaron 3 días. Investigo y me cuentan que los judíos cuentan el día que tú naces como tu primer día.
el día que tú mueres como tu primer día. Llegaste aquí, eso es un día, aunque llegara a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, porque llegaste ese día. Y Cristo muere precisamente el día y la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual era el sacrificio de liberación, el sacrificio que sacaría al pueblo de toda la opresión y toda la esclavitud que habían vivido allí en Egipto. Pero Cristo viene a ser el Cordero de Dios, que no solamente te libera de la esclavitud, sino que te libera del pecado y de la muerte. Yo creo que podemos aplaudir al Cristo que vive. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Cuando ya Cristo está clavado en una cruz, clavos de 9 pulgadas, clavos que penetraron sus huesos, rompieron los huesos, cruzaron los tendones, el tejido, el dolor fue grande. Cristo entonces, después de haber sido clavado en una cruz que no la hicieron para Él, la hicieron para Barrabás, porque Cristo no estaba supuesto a que Él fuera crucificado. De hecho, el imperio romano no encontró ninguna causa de muerte en Él. Pilato le dijo: no he encontrado causa de muerte. Herodes dijo: yo no he encontrado causa de muerte. Júzguenlo ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Y los judíos dicen ese día: a nosotros no nos toque, es el imperio, eso es un problema de ustedes. Al punto que Pilato se lava las manos y lo entrega. Pero cuando le entrega le dice: miren, hoy es día de fiesta y la costumbre es que se le liberen unos reos. ¿Ustedes quieren que liberemos a Barrabás? Ellos dijeron: no, crucifícanle y suelten a Barrabás. Intercambiaron a Cristo por Barrabás, y la cruz que le tocaba a Barrabás fue la que clavaron a Cristo. Imagínese usted en un zapato más chiquito que el suyo, imagínese en un zapato más grande que el suyo. Cristo estaba clavado en una cruz que por demás era incómoda para Él. Lo colgaron. Las horas del día fuerte. Fue tan grande el dolor que el cielo se nubló. Hubo un eclipse total. Hubo un terremoto fuerte. Hubo grandes movimientos, a punto que los que lo vituperaban dijeron: ese hombre era justo. Y cuando el Cristo nuestro, allí que pronuncia palabras inmemorables que nosotros a veces mencionamos, camino a la cruz, y decimos que Él dice: perdona lo que no saben lo que hace. Ese Cristo que allí le dice a Juan: esa es tu madre, y a María: ese es tu hijo. Ese Cristo que allí en la cruz dice: consumado es. Ese Cristo, cuando ya creen que va a llegar el último momento, ellos deciden ver si está vivo todavía, porque era la Pascua, a la hora que el sol se ocultaba. Y es bueno que ustedes estén conscientes: la Pascua coincide con el equinoccio de primavera. Cuando comienza la primavera coincide la Pascua, y para esta región es primavera, para el cono sur es otoño. Y nosotros estamos entonces imaginándonos que ese día fue un día muy caluroso, era un día muy caliente, era la primavera y era uno de los días más largos que podían haber. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando Cristo allí en la cruz, después de Él haber dicho que tenía sed, le dieron aquella esponja con vinagre que se dice que era un anestésico para calmar el dolor, y que Él no lo bebió. Cristo dice: consumado es. Un soldado tomó una lanza para traspasar su cuerpo, para acabarlo de matar, porque llegaba el día de reposo. Y cuando fueron a verlo, Él había muerto, para que se cumpliera lo que dice la Escritura, que Él no tuvieron que quebrarle sus huesos, que Él permaneció allí, y los huesos se lo quebraban, porque si el reo estaba vivo todavía, al quebrarle los huesos de la pierna, rompían una vena, arteria muy, muy importante del cuerpo, y el paciente iba a tener una hemorragia interna y se iba a acabar de morir más rápido que lo acostumbrado. Cristo había muerto ya en ese momento. Y dice la Biblia que uno de sus discípulos secretos, llamado José de Arimatea, Cristo predicó, y muchos de los miembros de los sacerdotes, del Sanedrín, de los escribas y de los fariseos no creyeron en Él, pero mucha gente creyó en Él de manera secreta, y era evangélico de la secreta. Y dice que José de Arimatea, cuando supo que había muerto, fue oculto donde Pilato y le pidió permiso para que le entregaran el cuerpo de Jesús, y que ese cuerpo Él le diera a la cristiana sepultura. Y eso es una de las evidencias de que
Cristo resucitó. La tumba de José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre importantísimo para el pueblo. Era un hombre que era riquísimo y podía hacer su propio sepulcro como él quisiera. Imagínense que la tumba de José de Arimatea era como los penthouse que tienen los ricos en los cementerios. Eran esas bóvedas de los súper ricos de los cementerios. Y José de Arimatea pidió el cuerpo. Él mismo llevó una sábana y llevó ungüento. Aquella tumba no era hecha como la cueva. Normalmente a las personas cuando morían lo entraban en una cueva, en una posición así, de manera que el difunto cabía en un huequito que lo tapaban con cualquier piedrecita. Pero la tumba de José de Arimatea era una suite. Era una suite del cementerio. Y allí José de Arimatea llevó a Jesús. Lo envolvió llevó una sábana y ella tira esa sábana, él usó ungüento. Pero dice más la palabra, ¿sabe lo que dice? Que también Nicodemo, que era discípulo secreto de Jesús, llevó 100 libras de mirra y de incienso. Y con todo eso se lo pusieron a Cristo y lo comenzaron a envolver de una forma que era como una momia. Y cuando lo envolvieron, lo sepultaron y sellaron aquel sepulcro con una piedra que, por lo que dice las escrituras, que las rodaron, era una piedra redonda, no cuadrada como se utilizaban normalmente. ¿Y saben qué? Allí en ese lugar Cristo permaneció durante esa noche. Y los fariseos, los escribas y los miembros del consejo del Sanedrín dijeron: ay, este hombre dijo que iba a resucitar. Y fueron donde Pilato y le pidieron permiso. No se acostumbraba que a un reo custodiaran su cuerpo, pero pidieron permiso y le dieron una guardia especial. Le dieron una legión de guardia. Posiblemente habían pares de 16 guardias en cada extremo del sepulcro para cuidar a Jesús. Pero no solo eso, sino que pidieron que sellaran la tumba. La tumba estaba sellada con una cuerda que impedía que la piedra fuera removida. Eso significa que era humanamente imposible que Cristo se levantara ahí adentro porque tuviera mareado o algo y él tumbara la piedra. Significa que el poder de la resurrección de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Entró en su cuerpo, lo levantó al punto que toda su vestimenta se quedó intacta. Por eso le dije que recordaran ahorita cuando le mencioné que los discípulos encontraron el manto que tenía en la cabeza a un lado y la túnica en otra. Significa que su cuerpo se salió de ese manto, de esa túnica. Y yo me imagino a Lázaro. Cuando Lázaro saltó de la tumba, Jesús dijo desatarle y dejarle ir. ¿Saben por qué? Porque la manera en que lo sepultaban era que lo amarraban. Le daban vuelta con lienzo para que las especias se le incrustaran en el cuerpo y el cuerpo hasta cierto modo se momificara de manera que no entrara en corrupción. Eso era lo que se estaba previendo. O sea, una tumba sellada, un cuerpo que por demás fue lacerado, maltratado, que perdió todo el líquido, que estaba totalmente muerto antes de que lo enterraran. Y que además de eso lo envuelven con todas esas especias. 100 libras encima de un cuerpo que había perdido toda el agua. No había posibilidad de que se soltara y saliera de ahí. Pero la Biblia dice que el primer día de la semana, el tercer día, cuando Él dijo que se levantaría, ese tercer día Él se levantó. Y cuando las mujeres llegaron al sepulcro, aleluya, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, se preocuparon y dijeron: se han robado al maestro. ¿Dónde está el maestro? Ay, se lo han robado. Ay, nosotros que veníamos a ungir su cuerpo, nosotros que queríamos por lo menos verle, darle el último beso, abrazarlo. Ustedes saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? De emocionales con esto y con la muerte. Y las mujeres llegaron allí y yo me la imagino a ella llorando, diciendo: ay, maestro, ni siquiera pudimos abrazarte, ni siquiera pudimos ungirte. Y aparecen unos ángeles que están ahí. Le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? No está aquí, ha resucitado. Como dijo las escrituras, ha resucitado el Señor. Rompió el sello, venció a los guardias, se fue de allí y se le apareció
a más de 500 en un momento. Se le apareció a los discípulos de Emaús. Caminaban los discípulos de Emaús y mientras ellos caminaban iban tristes, cabizbajos y decían: wow, después que nuestra esperanza estaba puesta en este hombre que era el que iba a ser el libertador de Israel, este hombre que venía a consolar nuestras vidas, este hombre que teníamos nosotros la certeza que nos iba a salvar. Y de pronto dice la Biblia que un forastero se le acercó y caminaba con ellos, y mientras ellos hablaban, este forastero decía: ¿y qué es lo que pasa? Cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? Dice: ¿y tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Israel? ¿Tú no sabes de Jesús de Nazaret, el varón piadoso que fue muerto y él dijo que iba a resucitar y no ha resucitado? ¿Qué pasó? Y Jesús estaba en medio de ellos, y cuando siguió caminando le hizo creer que él iba a coger otro camino. Ellos le dijeron: no, pero ven con nosotros, estamos tristes, vamos a seguir hablando, vamos a continuar esta conversación. Y dice la Biblia que cuando él partió el pan, los ojos le fueron abiertos y ellos dijeron: es el Señor. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Acaso está al lado del Señor y no lo conoce? ¿Estás al lado del Señor y no lo conoce? Tu hermano, amigo, estás aquí y no conoce al Señor. Arde tu corazón con la palabra, pero no toma una decisión. Es tiempo de tomar decisión, porque Cristo ha resucitado. Él ha resucitado. Y yo quisiera hablarle más, pero con decirle que Él resucitó y que Él vive, Él viene. Él resucitó, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:51 que es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y que cuando eso suceda se cumplirá la palabra que fue dicha: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque Cristo se levantó de los muertos. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta noche. Dios le bendiga. Dios bendiga sus vidas.